Tal vez no lo sepas aún, pero podemos perder el conocimiento y quedar totalmente noqueados haciendo ejercicio. Esto es especialmente cierto al hacer peso muerto. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, al igual que con un knockout en disciplinas marciales, esto resulta por irrigación sanguínea encefálica insuficiente, o como se dice en cristiano, no llega suficiente sangre a nuestro cerebro. En deportes como el boxeo, kickboxing o el Muay Thai, esto suele ocurrir cuando la cabeza se mueve muy rápidamente debido a un golpe recibido. En cambio, durante un entrenamiento de pesas, esto puede pasar por la combinación de dos elementos: demasiado tiempo con la respiración contenida y la presión ejercida sobre la caja torácica, que aprieta las arterias, restringiendo así el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Es así como la pantalla se pone negra y de un momento a otro solo atinamos a levantarnos sin tener idea de cómo llegamos al suelo. Aunque en realidad tal parece que es el ego lo que nos manda al piso. Esa necesidad de querer demostrar que somos capaces de más, mucho más, y olvidarnos que solo somos simples humanos de carne y hueso. Pero ¿quién soy yo para criticar? Yo que también he pecado de ego. Que lanza la primera piedra a quien al pasar una damisela no le metió más ganas al alzar los pesos. Siempre habrá fuerza mientras una cortesana esté observando. Pobre camarada, tanto esfuerzo para que ella dé media vuelta y se vaya como si nada. Este amigo, aunque haya resultado con una aparatosa caída, por lo menos consiguió algo positivo. Le sacó el número a una damita. Y ya saben, los números de las señoritas nunca están de más. Como dice el dicho, más vale que sobren a que falten. Lo que más me llamó la atención de este video es cómo la mujer de este caballero se acerca presurosamente y le brinda su ayuda a nuestro camarada, con esos fuertes, musculosos y suculentos brazos. Detalles que enamoran. Este compañero estuvo a un pelo de partirse las piernas. Aparentemente, en eventos internacionales, el que un atleta se desmaye durante este movimiento es tan normal que incluso hay procedimientos para evitar dañar la sensibilidad del público. En algunos casos lo hacen muy mal, pero que haya un plan de contingencia nos hace ver que este tipo de incidentes son bastante frecuentes. En mi humilde experiencia, esto solo me ha ocurrido una vez. Estaba haciendo barras paralelas hacia atrás. Tenía mi récord en 30 y estaba determinado a romperlo. Sufría terriblemente mientras contaba. 27, 28, 29. Solo 2 más, pensé. No supe en qué momento aparecí sentado, apoyado contra un árbol. Empecé a reconocer aquellas figuras borrosas. Eran mis amigos, quienes se veían preocupados. Aquel ruido ininteligible que escuchaba de fondo, en realidad eran las personas que estaban a mi lado que me decían: oye amigo, reacciona. Oye, amigo, reacciona. Cuando recobré totalmente el conocimiento, me dijeron que yo solo me había soltado y caí de nuca, que tambaleando intenté pararme, pero me volví a azotar contra el piso, y que me ayudaron a llegar a la sombra del árbol. Dijeron que estuve con la mirada perdida por unos 5 minutos, y que solo atinaba a mover la cabeza de aquí para allá. Una situación muy lamentable. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Consideras que el knockout por peso muerto es uno más de los gajes del oficio o es algo a tomar en cuenta? ¿Crees que muchos de estos desmayos pudieron evitarse? Si alguna vez te ocurrió algo semejante, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Yo por mi parte, me siento muy orgulloso de mis 108 kilos en peso muerto. Sé que no es mucho, pero los alzo correctamente y me estimula lo suficiente con 4 series de 12 repeticiones. No necesito más.
no aspiro a más.